¿No se han preguntado cuál es el mejor edulcorante que podemos elegir en sustitución a la sacarosa o el azúcar de mesa en relación a la gran variedad y publicidad que existe en el mercado, que puede generar confusiones al momento de elegir el mejor edulcorante que beneficie nuestra salud? Bueno, mi nombre es María Victoria Cuesta, soy licenciada en nutrición y dietética y formo parte del equipo de nutricionistas de NutriWhite. Y el día de hoy voy a presentarles una investigación que realizamos en torno a los edulcorantes para esclarecer un poco lo que es este panorama y explicarles realmente cuáles son las mejores opciones que podemos elegir al momento de sustituir el azúcar de mesa. En este sentido, dividiremos para efectos de esta intervención, vamos a dividir los edulcorantes estilo semáforo, tal como lo hacemos en la lista de alimentos de NutriWhite. Entonces, el listado de edulcorantes verde va a estar compuesto por todos aquellos edulcorantes que son OK NutriWhite, es decir, que son los mejores por sus efectos a nivel de microbiota y por sus efectos a nivel metabólico para nuestro organismo y para una dieta saludable OK NutriWhite y libre de inflamación. En el área del listado amarillo, el color amarillo está representado por aquellos edulcorantes que igual son OK NutriWhite, pero cuya administración debe darse en relación a las sensibilidades alimentarias y la tolerancia personalizada del paciente. El color anaranjado va a estar representado por aquellos edulcorantes que se deben evitar y a los cuales solo se debe recurrir en casos de emergencia. Y el listado rojo va a estar conformado por aquellos edulcorantes que no aprobamos en NutriWhite para su consumo y que los consideramos perjudiciales. Comenzando por el listado de los edulcorantes OK NutriWhite, encabeza la lista la stevia, que sabemos que es ampliamente utilizada a nivel mundial, y lo definimos como un edulcorante natural obtenido de la planta de stevia, de cuyas hojas producen extractos de estebiócidos y el rebaudiócido, que son los dos glucósidos dulces presentes en sus hojas. En el intestino, las bacterias hidrolizan esta stevia, principalmente la molécula de esteviol, el cual es absorbido lentamente a nivel gastrointestinal. Los efectos de la microbiota cuando se administra stevia se reducen en que diversos estudios han comprobado que se comporta como un estimulador de las placas de Peyer, permitiendo una adecuada relación simbiótica entre la microbiota y la mucosa del intestino delgado. A su vez, mejora el crecimiento de cepas microbianas seleccionadas como bifidobacterias y lactobacilos, que sabemos que son probióticos simbiontes. Al momento de la administración a nivel de la lámina propia, se reduce la secreción de factor de necrosis tumoral e interleuquinas, es decir, tiene cierto poder antiinflamatorio. También se relaciona con propiedades antimicrobianas porque disminuye el crecimiento de bacterias patógenas y tiene una actividad bactericida específica y efectiva contra ciertas familias de patógenos. En relación a los efectos metabólicos positivos de la stevia, se ha relacionado con propiedades antidiabéticas, anticancerígenas, antioxidantes, hepatoprotectoras, antiinflamatorias y antitumorales. El segundo en la lista de edulcorantes, OK NutriWhite, sería el monk fruit. Es un extracto de la planta Luo Hanguo, un edulcorante natural de alta intensidad y no calórico, que se extrae de la fruta monk procedente de China, donde se ha utilizado durante muchísimos años por sus propiedades benéficas para la salud. En relación a los efectos de la microbiota intestinal, tenemos que
tiene un comportamiento prebiótico similar al de la stevia, favorece una adecuada relación simbiótica. En relación a los efectos metabólicos, se comporta como antihiperglucémico, ya que inhibe la enzima maltasa y evita el aumento de la glucosa postprandial en modelos de roedores, mejora la sensibilidad a la insulina, tiene efectos antitumorales, antilipemiante, antiinflamatorio y antioxidante. El siguiente en la lista verde es la lulosa. La lulosa ocurre naturalmente en pequeñas cantidades en el trigo, los higos, las pasas, el jarabe de arce y la melaza. El hecho de que ocurra en el trigo no quiere decir que no sea apta para celíacos. Este es un edulcorante que es ampliamente utilizado por celíacos y por sensibles al gluten también. Su síntesis ocurre principalmente por reacciones de epimerización, no es metabolizada por el cuerpo y está reconocida como GRAS en Estados Unidos, ¿okay? General Recognized as Safe, por lo que está aprobado su consumo. En relación a la microbiota, interactúa estrechamente con los microbios intestinales para reducir síntomas inflamatorios, aumenta el crecimiento de los probióticos como Lactobacillus y Coprococcus, especialmente este Coprococcus, ejerce una función protectora contra el cáncer de colon en humanos al producir ácido butírico y cumple actividad prebiótica. En relación al metabolismo de la lulosa, tiene propiedades antiobesogénicas, reduce los niveles de glucosa en sangre postprandial, antidiabetogénica, efecto antiarteriosclerosis, aumenta la captación de colesterol HDL a nivel hepático, funciona como antioxidante y también tiene un efecto prebiótico. Ok, ahora vamos a estudiar un poco el listado de edulcorantes amarillos, que recordemos que se debe rectificar su consumo según tolerancia y sensibilidad al paciente. Con los edulcorantes verdes, lo que vamos a hacer es sustituir el azúcar o sacarosa o lo que conocemos en NutriWhite como reponer. Con los edulcorantes amarillos, lo que vamos a buscar es rectificar su consumo según la tolerancia y sensibilidad al paciente. En este grupo se encuentran dos polialcoholes muy conocidos actualmente como el eritritol y el xilitol, además de la inulina y el jarabe de yacón. Vamos a ver un poquito cada uno de estos. El eritritol es un polialcohol de 4 carbonos, producto de la fermentación de la glucosa y sacarosa. Es poco digerible y de elevado potencial osmótico a la luz intestinal. 60-80% más dulce que la sacarosa, se encuentra presente en algunas frutas, verduras, hongos y algunos alimentos industrializados y se absorbe sin metabolizar en el intestino delgado. ¿Cuáles son los efectos de la administración de eritritol en la microbiota intestinal? Pues se ha relacionado específicamente en estudios como inhibidor del crecimiento de Streptococcus mutans y es poco fermentable por la microbiota intestinal, lo que le podría conferir cualidades prebióticas. Sin embargo, un estudio demostró que el eritritol junto al lactitol tiene mayor interacción con la microbiota intestinal asociado a alteraciones digestivas. ¿Cuáles serían los efectos metabólicos del eritritol? Que su ingesta se relaciona con un retardo en el vaciamiento gástrico y aumento en la secreción de GLP-1 y colecistoquinina, es decir, que se considera útil para controlar la hiperglicemia postprandial y por lo tanto su participación en el deterioro clínico de los pacientes diabéticos, por ejemplo, es muy útil. En relación al xilitol, también conocido como azúcar de abedul, es un polialcohol de 5 carbonos obtenido por la reducción del azúcar silosa mediante hidrogenación. Se halla de igual forma en algunos alimentos como las fresas, arándanos y ciruelas, el maíz y la avena, y en hortalizas como la coliflor. Nuevamente, el hecho de que esté presente en algunos cereales no quiere decir que no pueda ser empleado para celíacos o intolerantes al gluten. A nivel de la microbiota, se ha relacionado con una disminución en la población de bacteroides. Su consumo se relaciona con una tendencia al crecimiento de bifidobacterias, que es un probiótico, pero también de Prevotella. ¿Qué quiere decir? Que esta Prevotella
O sea, así como hace crecer a la bifidobacteria, que es una familia probiótica, también puede hacer crecer a la familia de bacterias Prevotella. Esta bacteria en un intestino sano se comporta como simbionte. Sin embargo, cuando hay permeabilidad intestinal o hay cierto grado de disbiosis, ella se puede comportar como oportunista, generando ciertas patologías, ¿ok? O generando infección o enfermedad. El xilitol se ha relacionado con un incremento significativo en la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, producto de la fermentación bacteriana. A nivel metabólico, el xilitol se ha relacionado con concentraciones urinarias elevadas de QOL, que es un metabolito de la isoflavona con mayor actividad estrogénica y antioxidante. Se relaciona también con menores concentraciones de colesterol total. Durante la ingesta del mismo se ha evidenciado un vaciamiento gástrico más lento con aumento del tránsito intestinal por el incremento de la secreción de hormonas gastrointestinales reguladoras de la motilidad intestinal. Y su ingesta se relaciona igualmente que el eritritol con un aumento en la secreción de GLP-1, colecistoquinina, es decir, se considera útil para controlar la hiperglicemia postprandial. El siguiente en la lista de edulcorantes amarillos es la inulina. La inulina forma parte de la familia de glúcidos complejos. Son compuestos de cadenas moleculares de fructosa. Por lo tanto, se considera un fructano o un fruto oligosacárido, que se encuentra generalmente en raíces y tubérculos. También es GRAS en Estados Unidos, es decir, General Recognized as Safe. En relación a la administración de inulina con la microbiota intestinal, durante el consumo de la misma se ha evidenciado un aumento en la concentración de ácidos grasos de cadena corta. Estos productos favorecen el desarrollo de microorganismos beneficiosos en detrimento de otros perjudiciales y mostró un efecto prebiótico significativo en esta familia de bacterias que se llama Faecalibacterium prausnitzii en el intestino de los humanos. Esta cepa es productora de butirato que genera un efecto antiinflamatorio significativo, por lo que se espera que especialmente esta familia de bacterias con administración de inulina como sustrato de las mismas sea útil como un probiótico de próxima generación. Como les comentaba, en relación a las propiedades metabólicas de la inulina, tenemos que tiene un efecto saciante, tiene una actividad antiobesogénica, también está directamente relacionada con una reducción en la concentración de lipopolisacáridos a nivel intestinal, debido al establecimiento de una microbiota intestinal saludable, lo cual es un factor clave e importante para el desarrollo de una baja inflamación asociada con la obesidad o enfermedades metabólicas. Favorece también una pérdida significativa de peso corporal asociada a la disminución de grelina y el aumento del péptido Y, sin variaciones en el apetito. También se comporta como un hipolipemiante a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta por la microbiota intestinal, que resulta en la modulación del metabolismo de los lípidos, así como favorece la saciedad y el tránsito gastrointestinal. El siguiente en la lista es el jarabe de yacón. El yacón es una planta nativa del altiplano andino, mayoritariamente en Perú, cultivada por sus raíces tuberosas. Contiene varios componentes bioactivos como fibra dietética y compuestos polifenólicos. A diferencia de la mayoría de las raíces comestibles que almacenan almidón, el yacón almacena sus carbohidratos en forma de fructooligosacáridos, es decir, es una molécula que tiene comportamiento similar al de la inulina. En este sentido, a nivel de microbiota actúa como prebiótico, favoreciendo el crecimiento de bacterias simbiontes. La administración oral de raíces de yacón está asociada con un mayor peso o volumen de material intestinal, así como niveles de ácidos grasos de cadena corta elevados y una disminución del pH en el contenido fecal, lo que indica que las raíces de yacón pueden facilitar así la fermentación intestinal. En estudios de modelos murinos, la abundancia relativa de 22 taxones fueron significativamente mayores en los ratones que recibieron jarabe de yacón que en los ratones control.
Esto fue un estudio en el que se estaba evaluando cuál era el efecto del jarabe de yacón en la variabilidad de la microbiota intestinal. De estos, Bifidobacterium y Lactobacillus reuteri estuvieron presentes. O sea, se observó mayor crecimiento de estos simbiontes o probióticos. En relación a los efectos metabólicos, el jarabe de yacón tiene un efecto favorable en la reducción de las concentraciones postprandiales de glucosa e insulina. Y se relaciona también con la reducción de colesterol y los triglicéridos. Esto es gracias a la presencia de los fructooligosacáridos, los cuales podrían ayudar a regular el metabolismo de las grasas en el organismo y a suprimir la síntesis de triglicéridos en el hígado. Otras propiedades en relación a la microbiota que cumple el jarabe de yacón es que favorece la conservación de la barrera de mucina. Porque en estudio de modelos murinos se demostró que el contenido de mucina fecal, que se relaciona con el grado del moco intestinal, es significativamente mayor en ratones que reciben yacón en relación a los controles, el mismo estudio que les comenté con anterioridad. Y en este mismo estudio se observó menor crecimiento de Akkermansia mucinipila, que es una bacteria intestinal degradadora de mucina. En relación al listado anaranjado, vamos a tener aquellos edulcorantes que según NutriWhite recomendamos evitar y utilizar solo en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque se ha relacionado con una baja tolerancia y una gran sensibilidad alimentaria, específicamente en aquellas personas que tienen intestino permeable, disbiosis, síndrome de colon irritable o cualquier otra patología que implique un comportamiento anormal de todo el tracto gastrointestinal. Dentro de este grupo se encuentra el restante de los polialcoholes, tal como pueden observar en esta lista. Es decir, el maltitol, el sorbitol, el lactitol, el manitol y el isomaltitol. Estos, a nivel de la microbiota, se han relacionado con un aumento en el número de bifidobacterias, así como el lactobacillus. Y sus productos metabólicos, como es el caso del propionato y el butirato. Esto podría ser algo positivo. Sin embargo, al ser altamente fermentables, dependiendo de la dosis y dependiendo del organismo, resultan poco digeribles y pueden causar a nivel metabólico, ¿verdad? Y a nivel sistémico, diarrea y otras manifestaciones gastrointestinales, como flatulencia, distensión, malestar abdominal, ya que la parte no absorbible en el intestino delgado llega a integrar el colon y es fermentada rápidamente por acción de la microbiota, produciendo ácidos grasos de cadena corta, CO2 y ciertos gases que resultan en una distensión abdominal o manifestaciones gastrointestinales. En general, no incrementan los niveles de glucosa en sangre en administración a dosis normales. Sin embargo, con el manitol hay que tener mucho ojo o mucho cuidado, porque tiene una ruta de metabolización diferente. Se metaboliza a través del hígado, donde se transforma nuevamente en fructosa y por eso puede elevar la glicemia, a diferencia del resto de los polialcoholes. Ahora vamos a evaluar cuáles son aquellos edulcorantes que no recomendamos consumir en NutriWhite y que tienen efectos comprobados científicamente que son perjudiciales para nuestra salud, tanto a nivel de microbiota como a nivel metabólico. ¿Por qué? Esto con el fin de identificar cuáles son y poder evitar la compra de estos al momento de realizar mercado o no caer en publicidad engañosa. El primero encabezando la lista de los edulcorantes negativos, por así decirlo, o los edulcorantes enemigos, tenemos la sacarina. La sacarina es una amida sulfobenzoica que se absorbe en el intestino delgado aproximadamente del 85 al 95%. Se une reversiblemente a proteínas del plasma y se distribuye en todos los órganos del cuerpo. La porción no absorbible es eliminada en la orina sin metabolizarse y a través también de la materia fecal. Tiene un sabor amargo o metálico. A nivel de los efectos que tiene la sacarina en la microbiota intestinal, destaca que su consumo se relaciona con el incremento de lipopolisacáridos,
como Fimbriae, flagela y toxinas bacterianas a nivel del tracto gastrointestinal. Se relaciona a su vez con disbiosis intestinal, incremento de géneros bacteroides y clostridiales, y una disminución de la actividad probiótica, por ejemplo, de la cepa Lactobacillus reuteri. En relación a los efectos metabólicos tras su administración, está directamente relacionada con un peor manejo de la glucosa, desencadena un proceso inflamatorio a nivel hepático en modelos murinos animales, se relaciona con un incremento del metabolitos proinflamatorios, como el ácido quinolínico, causa disminución de metabolitos antiinflamatorios como el Equol, la etanolamina linoleil, la etanolamina palmitoid, por ejemplo, y en relación al hígado, su consumo incrementa la concentración de óxido nítrico sintetasa y factor de necrosis tumoral alfa. El siguiente en la lista sería la sucralosa. Ok, importante, me faltó mencionar que la sacarina a nivel comercial se conoce como sweet and low, ¿ok? Y normalmente son los sobrecitos de color rosado. El siguiente en la lista es la sucralosa. La sucralosa se obtiene por sustitución de los grupos 3-hidroxilo en la sacarosa. Se absorbe de 11 al 27% y el resto permanece en el tracto gastrointestinal hasta su excreción por las heces. Es 600 veces más dulce que la sacarosa. En relación a la microbiota, favorece un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias patógenas. Y cuanto más prolongado es el tiempo de consumo de sucralosa, mayor es el daño a la diversidad de la microbiota del intestino. Por ende, mayor la modificación de la población de linfocitos y de células, en este caso inmunoglobulinas. Y el tiempo prolongado de consumo sí afecta la composición bacteriana. Entonces, la sucralosa administrada como Splenda, por ejemplo, que es la más frecuente o la más vista a nivel comercial, reduce el número de las bacterias intestinales autóctonas y promueve una mayor supresión de anaerobios, usualmente benéficos, como por ejemplo lactobacillus y bifidobacterias, con menos inhibición para bacterias perjudiciales, enterobacterias, por ejemplo. En relación a los efectos metabólicos, como ya mencionamos, disminuye la población bacteriana en general y se ha documentado que ese dicho desequilibrio y reducción de la composición de la microbiota intestinal son parcialmente responsables de enfermedades como alergias, cáncer gástrico, enfermedad de Crohn, obesidad y enfermedad inflamatoria intestinal. En relación al tratamiento a largo plazo con sucralosa, dio lugar a un deterioro en el metabolismo de la glucosa, que se manifestó en la disminución de la tolerancia a la glucosa y en el aumento del número de receptores para el sabor dulce, así como el número de los transportadores de glucosa y por ende se evidenció una mayor absorción de glucosa, concluyendo que la sucralosa tiene influencia sobre el metabolismo de la glucosa, aumentando su absorción en experimentos murinos y a altas dosis. Asimismo, tiene un efecto negativo sobre nuestro hígado, porque algunos estudios evidenciaron que la suplementación consecutiva con sucralosa se relacionaba con el incremento de la concentración de colesterol a nivel hepático y ácido cólico, pudiendo relacionarse su consumo excesivo a la incidencia de hígado graso. El siguiente edulcorante perjudicial para nuestra salud es el acesulfame K. El acesulfame K es una sal de potasio cristalina 200 veces más dulce que el azúcar o que la sacarosa. Es un derivado del ácido orgánico hidrofílico que se absorbe casi en su totalidad en el intestino delgado por acción de las microvellosidades para después llegar a la circulación sistémica y distribuirse en sangre a todos los tejidos del cuerpo. El acesulfame K en elevadas dosis ocasiona modificaciones en la composición bacteriana, es decir, genera disbiosis. Y se demostró una asociación positiva entre la genotoxicidad del acesulfame K con la inhibición de la fermentación de glucosa por las bacterias intestinales. En relación a los efectos metabólicos, la ingesta de acesulfame K, tras la ingesta de acesulfame K, se encontró un mayor contenido de lípidos
en las heces de modelos murinos, por ejemplo, y genera a su vez una mayor estimulación del apetito y una disminución en la saciedad en comparación a un grupo placebo. El acesulfame K se encuentra presente en edulcorantes como el Equal, que es el más conocido. E igualmente, la sucralosa, como pueden observar en la lista, se encuentra contenida en la esplenda, ¿ok? Que se me había olvidado mencionar. El último de la lista es el aspartame. El aspartame es un éster metílico de un dipéptido entre ácido aspartico y fenilalanina que bajo condiciones muy ácidas o alcalinas puede generar metanol por hidrólisis y es 200 veces más dulce que la sacarosa. En relación a la microbiota, el aspartame libera una molécula de metanol que tiene efectos ya descritos sobre el crecimiento de anaerobios y Escherichia coli, aumentando su población. Y se ha comprobado que en pacientes diabéticos el consumo de edulcorantes como sucralosa, por ejemplo, esplenda, aspartame, por ejemplo, Equal, y sacarina, como por ejemplo Sweet and Low, que están presentes en las bebidas edulcoradas, afectan la microbiota intestinal provocando una disbiosis. En relación al hígado, el aspartame es sumamente hepatotóxico porque se relaciona con una menor capacidad antioxidante, daño hepatocelular, disminuye la vía de transulfuración y disminuye la relación de ácidos grasos de cadena corta con aminoácidos. Existe una correlación positiva entre el consumo cotidiano de bebidas endulzadas con aspartame y un incremento de la obesidad en los consumidores. Este efecto se puede interpretar como una respuesta del organismo ante episodios de incremento del apetito, ya que se ha visto que el consumo de estos edulcorantes, sobre todo el consumo de bebidas dietéticas, activa una cascada de señalización debido a la alta palatabilidad de los mismos, además de combinación con otras sustancias estimulantes, como es el caso de la cafeína. También el aspartame en pacientes diabéticos incrementa la síntesis de radicales libres, favoreciendo un estado de estrés oxidativo, el cual impacta negativamente la microbiota intestinal y provoca subsecuentemente alteraciones de la insulina, creando resistencia a la misma. Entonces, con este cuadro resumen que elaboramos, pueden tener una guía que les permita identificar cuáles son aquellos edulcorantes que debemos incorporar a nuestra dieta en sustitución a la sacarosa y que resultan tanto perjudiciales como benéficos para nuestra salud. Debemos utilizar en mayor cantidad y emplear diariamente los verdes, disminuir el consumo o evaluar según la tolerancia al paciente los amarillos, evitar utilizar en caso de emergencia los naranjas y no consumir los rojos por sus efectos perjudiciales a nivel de nuestra salud. Esta guía fue creada a fin de que tanto el personal de la salud como los pacientes pueda identificar los edulcorantes presentes, por ejemplo, en el etiquetado nutricional, para poder seleccionar de mejor forma los productos que va a consumir y no caer en publicidad engañosa por el hecho de que diga light o diga bajo en azúcar, porque light, bajo en azúcar o libre de azúcar, dependiendo del edulcorante, también puede tener un efecto negativo sobre nuestra salud.